Hola, comunidad lectora de Cadena de Libros, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos una semana más en este su espacio de libros, en su podcast favorito de curaduría muy especial. Y esta semana tenemos un libro es un libro maravilloso, como todas las semanas. Mariana Salas Campbell por acá y María José Cadena, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo muy contenta de poder platicar de este libro. El protagonista de este episodio es nada más y nada menos que Hamnet de Maggie O'Farrell. Este libro que fue publicado en plena pandemia, de hecho, fue un libro que se publicó en 2020 y que desde el primer momento de su publicación empezó a acaparar la atención de las y los lectores en todo el mundo. Y nosotras llegamos recientemente. Tú llegaste antes a este Ujú. libro gracias a Asteroide, eh, gracias Editorial Asteroide, y realmente fue un libro que estuvo años en mi lista por leer. Por eso nuestras recomendaciones son como, aunque tú metas libros a tu lista por leer y no te sientas mal si no los lees en el momento en el que acaba de salir o que muchas personas lo están compartiendo, puede llegar en el momento que era el indicado para ti, y me la pensé mucho para acercarme a este libro por obvias razones que ahorita vamos a platicar en el episodio. Pero sí me parece, híjole, quizá de las mejores novelas del siglo XXI. O sea, creo que fácil Ok. podía entrar. No sé tú cómo lo ves, cómo lo sientas, cómo lo categorizarías. Mira, a mí me parece muy audaz por parte de la autora, ¿no? Les damos un poquito de contexto por si no, para que entiendan un poco de dónde viene mi comentario. Esta es una ficción histórica, ¿no? Como dice María José, llega en plena pandemia y es de la autora irlandesa Maggie O'Farrell. Resulta que en esta historia ella como que ficciona un poco la historia, ¿no? De William Shakespeare, su familia, su esposa, su núcleo familiar, pero sobre todo los hechos que suceden alrededor de su hijo, Hamnet, Ujú. que pues en un cierto, esto no es spoiler, ¿no? El niño fallece y entonces como que mueve toda la dinámica familiar y resulta que de esta historia o de este acontecimiento familiar, históricamente se conoce que de aquí sale la historia de Hamlet, ¿no? De a raíz de este duelo, William Shakespeare escribe Hamlet, perdón. Sin embargo, bueno, a ver, las circunstancias con las que murió este niño no están comprobadas, hay muchas teorías, entonces Maggie O'Farrell toma una muy ad hoc a la época en la que sale el libro, ¿no? Que es como un virus terrible, La peste una la peste peste, bubónica. Ujú. y que claramente, bueno, pues el niño termina contagiado y fallece. Es una historia preciosa, es una historia que, a pesar de que explora el duelo, tiene muchos puntos interesantes, sobre todo porque está centrado todo en Agnes, en la mujer de este gran escritor, que además Maggie O'Farrell se encarga en toda la narrativa de no ponerle nombre a este escritor. O sea, no es William, no es Shakespeare, no, es un escritor, un El el tutor de tutor. latín. El tutor de latín es esta figura que es el padre de familia, que juega como un rol interesante y ausente en esta historia. Claro, y aquí hay muchos puntos que me gustaría como empezar a desmenuzar con esta sinopsis que nos compartes de Hamlet. Primero, Hamlet, la obra de Hamlet, es una de las obras de la literatura y del teatro que más se han traducido en la historia de los seres humanos desde el siglo, 15 a hoy. Es como lo que más se ha representado en el teatro, lo que más se ha traducido a idiomas. De hecho, bueno, el inglés original en el que lo escribe William Shakespeare es diferente al inglés que existe hoy en la mayoría de los países anglosajones. Entonces también ya requiere una traducción desde su base original, ¿no? Es una de las obras más influyentes también de las artes escénicas. Entonces, no es cualquier cosa como autora atreverte a meterte a un tema de revisión histórica de esta obra y de encontrar no solamente este revisionismo. ¿Y por qué revisionismo? Y quiero ponerlo muy puntual,
porque es justo el reivindicar en la historia el papel que tiene Agnes Hathaway, que tiene Agnes Shakespeare, si la quieres llamar así, o sea, Ajá. las esposas o las parejas a lo largo de la historia, como de estos hombres que han sido alabados y que tienen un lugar importantísimo en la historia, tenían esposas. Tenían un círculo familiar y una organización familiar y todo que hacían que ellos pudieran ser los grandes íconos de las artes que lo fueron, ¿no? O sea, y así encontramos varios. De hecho, Nena Monstruo en su libro de Chismecita Literaria tiene uno que habla muchos ejemplos, como la esposa de León Tolstoy, Sofía Tolstoy, etcétera. Entonces sí, o sea, creo que justo también abonaría esto de que es un libro muy valiente de la autora. Sí, Y luego, pues sí, la influencia y el papel que tiene Agnes como madre de una mujer que es súper sensible, o al menos así la pinta Maggie O'Farrell, y que mantiene su casa y que a la vez vive desde una manera, pues, muy humana la pérdida, que me parece que es una pérdida que no sé, o sea, no encuentro palabras para cómo describirla, porque yo creo que no hay manera de poder explicar, ni siquiera existe una palabra de una madre o un padre que pierden a su hijo, ¿no? no, Entonces, exacto, exacto, o no, sea, no existe cómo encasillar o el adjetivo, ¿no? Para poner a como existe viuda, como existe sí, huérfano, huérfano, ¿no? o No sea, existe, ninguna palabra que englobe lo que es un padre o una madre que pierde a un hijo, porque incluso es un dolor que es inexplicable, porque es además antinatural en la psíquicamente hablando, ¿no? Porque obviamente sucede, pero en tu cabeza está como que no, yo estoy aquí para encaminar a esta persona y cuando esta persona esté encaminada, es natural que yo me vaya primero y esta persona quede en el mundo existiendo y sobreviviendo con lo que yo le pude haber aportado cuando estaba a cargo y en su niñez, ¿no? Entonces, claramente es un tema muy fuerte, es una sensación muy fuerte y la verdad es que, a ver, un poco para contarles, resulta que la que está esta Agnes, la Agnes que nos pinta Maggie O'Farrell, no la Agnes de la vida real, estamos hablando aquí de puros personajes. La Agnes ujú, del libro es una mujer que tiene poderes es curandera, ¿no? Como que es mágica, es una mujer mágica, curandera, etcétera. Entonces resulta que Hamnet tiene una hermana gemela que se llama Judith. Ellos 2 pues, estaban muy unidos, Hamnet es muy bello con su hermanita, o sea, como que además Maggie O'Farrell describe a este personaje que yo lo amaba, yo lo quería ir a abrazar al niño, me parecía sí, te demasiado enamoras bello. del niño, Te total. enamoras del niño, total. Entonces resulta que la hermanita cae enferma, la mamá la logra sacar adelante, pero hay todo un trasfondo como de que Hamnet, siendo este hermano personaje precioso, pide ser él el que se vaya y no la hermanita, él enferma y fallece, ¿no? Entonces de aquí parte como cómo esta familia toma este duelo, las mujeres de la familia cómo lo toman y este tutor de latín cómo lo toma también, que es de otra manera y es en el exilio, ¿no? Decide irse de la casa y ahí es donde toma inspiración y aparece aparece Hamlet. A mí me parece súper cuestionable. Yo sé que cada quien reacciona como mejor puede, como le dan su psique, sus bases, todos sus valores. Pero a mí, por ejemplo, a mí me molestaba mucho esto del personaje del hombre, ¿no? De este tutor de latín. Me parecía terrible. Como, bueno, les mando un beso, a ver cómo lidian ustedes. Yo, desde mi egoísmo, necesito ir a vivirlo a todo. Igual me hago cargo, pero suerte. Como que a mí esa parte del personaje me tocó muchísimo, no sé vos qué pensás, pero para mí fue como recancelable. Sí, o sea, sí entiendo, y claro que sí, digo, también les toca un contexto muy perro del siglo XV, ¿no? Donde irte de Stratford, que es donde el pueblo en donde viven, a Londres, pues eran varios días a caballo, en condiciones extremas, en la que, pues, lo mejor sería que no te fueras solo, porque en una de esas los ríos se desbordan y te desvives ahí.
por tu negligencia. O sea, sí entiendo, no es como ahorita que te vas, pero también entiendo, eh, o sea, por un lado, sa tú como lector sabes el trasfondo de quién es, y pues ese sí, ese ego, narcisismo, lo que sea, pero es que la compañía de teatro ya va a comenzar, ¿no? Y necesitamos empezar, y el pensar que si no existiera esa dinámica, quizá, el legado cultural de la familia Shakespeare, porque eso me gusta, o sea, no es Claro. William Ujú. Shakespeare, no existiría, ¿no? Entonces, eh, sí entiendo lo cuestionable que es, y claro que sí, siempre hay que cuestionarlo, pero me parece bien interesante cómo reaccionamos a esas cosas en la historia, porque tú tienes el trasfondo de que la compañía de teatro y la temporada de teatro va a comenzar, y que, van a comenzar en este nuevo teatro que mandó a hacer la reina Isabel, primera, que es el teatro, el Shakespeare Globe, etcétera. O sea, como que tienes un poco puedes llegar a leerlo, puedes, porque podrías, ¿no? Y no es algo que te expliquen ni que tiene contexto, Sí, no, no, ajá, ajá. pero tú lo lees, y si sabes el contexto, como que empieza a justificar ciertas acciones. A ver, hay cosas que destacaría mucho de este libro, y uno es el papel de maternidad que tiene Agnes, desde incluso antes de ser madre, ¿no? O sea, cómo Ujú, maneja sus embarazos, cómo incluso sus partos, o sea, el parto de su primera hija y el parto de sus gemelos son partos diferentes, y radica mucho esa diferencia entre que en el primer parto ella lo llevó como ella quería, y en el segundo parto lo llevó como su suegra y su cuñada pensaban que tenía que ser, y es como un poco, no que esté mal, porque ellas parían así, pero como que un poco esa imposición, ¿no? Esto yo rescato, ¿no? Como esas experiencias de maternidad que tiene. Las experiencias de maternidad también, que cuando tienes hijos en una familia, tu sabiduría también viene de las mujeres que están a tu alrededor y de sus propias experiencias, con el ujú, papel de Mary, que es la mamá, la suegra, o sea, la mamá de William Shakespeare, la suegra de Agnes, que tiene un papel muy importante en la historia, ujú. y viven en su casa durante mucho tiempo. Entonces, como que te pone en perspectiva como justo esas dinámicas familiares que existen. Y otra cosa que me parece muy bella y que lo retoman en varias partes del libro, y que incluso también las reacciones, o el poner tu dolor en crear ahora Hamlet como obra, es el habitar ese sufrimiento que viene de perder algo que amas profundamente, pero el darte la oportunidad como seres humanos de amar profundamente. Ujú. Siento que vivimos en un mundo en donde cada vez nos restringimos más por cuidarnos, por todo, por miedos, por información, incluso por no permitirnos sentirnos vulnerables a vivir nuestras emociones intensamente. Y amar intensamente es también vivir duelos intensamente, ¿no? Porque van de la mano, o sea, el amor y el duelo va de la mano eventualmente, porque se termina la relación, o porque se pierde algo, porque hay una muerte, o sea, creo que esta es como el alma del libro, no sé tú cómo lo veas. Sí, y sobre todo, ¿sabes que también vuelvo un poco a la raíz de lo que te comentaba hace un ratito, de cómo viven los duelos cada persona? O sea, cada persona lo vive de manera distinta, y cómo cómo actúa ese duelo a largo plazo también en cada persona es distinta. A unas personas los evoluciona, ¿no? Y a otras personas les echa unos 3 pasitos para atrás que tienen que volver a construir, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la novela tiene como 2 partes es, ¿no? Entonces, la hay una parte en donde conocemos como este contexto previo de cómo se conocen, el tutor de latín y Y Agnes. Agnes, y cómo hacen su familia, y ya después la segunda parte es a partir de este hecho catastrófico, ¿no? De que es la muerte de Hamlet. Entonces, al principio de la novela, realmente la que está un poco más en control de su vida, quién es ella, abrazando su parte como de profesión, lo que ella hacía, ¿no? De curar personas, etcétera, etcétera.
ella era más segura y el tutor era un poco más inseguro, y como que él estaba más conflictuado y no el éxito y como la clásica, ¿no? Y cuando viene el duelo, al tutor de duelo por circunstancias, tal vez fueron circunstancias como las que decías, que tenía oportunidades laborales de las cuales fue como esta tablita de salvación en medio del río, ¿no? Y que dijo: "De aquí me agarro, así lo vivo". Por eso es difícil lo cuestionas y al mismo tiempo como que lo tratas de entender. Me parece y él agarra esta tablita de salvación y construye un imperio con esa tablita de salvación. Y su esposa vive el duelo distinto y tal vez no tiene el mismo avance ni en su carrera, ni de reconocimiento, ni nada, ¿no? Entonces, como que me parece que es una reflexión también muy, muy deep, ¿no? De los efectos del duelo en las personas. O sea, cua- cómo lo llevas, cómo lo vives, cuáles son tus herramientas en medio de y el resultado, ¿sí? Logras evolucionar, puedes seguir siendo la misma persona o no, y cualquiera de las cosas está bien, ¿no? Pero siempre como que siento que yo no lo había pensado nunca así, como que el duelo tiene diferentes resultados en las personas y que puede ser hacia el éxito o no, y cuántas cosas también súper lindas y lo hemos visto a través de la historia de la humanidad, cuántas obras de arte, libros y todo se han escrito y se han creado en momentos de devastación y de duelo, ¿no? Entonces, sí. Claro, y que también, qué bueno, no había visto esta dinámica de pareja, o sea, hasta ahorita que lo dijiste, como que no lo había Okey. cachado, y me pone a pensar de, sí, estamos viendo como en un en un plazo muy corto, ¿no? O sea, porque el libro acaba, no ha pasado poco más de 2 años de la muerte del hijo, y que el duelo requiere tiempo, o sea, requiere tiempo y a veces, y esto ya es como nota personal, a veces sentimos que tenemos que hacer algo con nuestro dolor o que estamos Ajá. forzados a tener que hacer algo con nuestro duelo y no siempre es así. Eventualmente saldrá algo, pero no lo tienes que forzar y no tiene que ser automático. Fue algo que yo sentí durante mucho tiempo, como que yo tenía que hacer algo con este duelo y tenía que como que convertirlo en algo, y realmente hoy que han pasado varios años, lo veo en retrospectiva y es como, pues sí, pudieron haberse convertido en muchas cosas, pero requiere tiempo, y hay gente que lo hace más rápido y hay gente que se tarda un poco más y está bien, porque es parte de sentir y es parte de amar profundamente y es parte de vivir esto. Algo que así como bonus que le agregaría a este libro es que vi la película. La Sí, eso película te iba a preguntar. súper Ajá. galardonada, en esta temporada. Los protagonistas son, los actores irlandeses Jessie Buckley y Paul Mescal. Tremendo favorzazo le hicieron a William Shakespeare poniendo a Paul Mescal como él. Eh, debería de resucitar y agradecerles, Y decir: eh, "Gracias, Dios". Ajá. pero Chloe Zhao es la directora, y mucho de la producción se hizo muy de la mano con Maggie O'Farrell. O sea, Maggie O'Farrell no solamente es productora ejecutiva, sino esta es parte del guión, o sea, como que no es una adaptación de que agarraste el libro y hiciste lo que quisiste y les guste, no les guste, lo que ¿Y cómo sea. cambia, perdón, y cómo cambia Ajá. eso todo el juego, no? Cuando está Todo. la autora y cuando no. Sí, todo, todo. Y digo, cada quien puede hacer lo que quiera, o sea, Wuthering Heights, cada quien puede Sí. hacer lo que quiera, realmente, pero este sí es una adaptación que se siente como justo esa esencia del libro, además de, bueno, o sea, actrices maravillosas y actores también increíbles. El actor que hace de Hamnet, del niño, bueno, o sea, si en el libro te lo quieres devorar a Ajá. abrazos, ahí lo quieres, o sea, abrazar y que no le suceda nada nunca en el Nada, mundo. nunca. Y me pareció muy hermosa, o sea, como ambos productos, Ujú. tanto el libro como la película me parecieron como muy complementarios y muy hermosos y fuertes, ¿no? Y veía muchos reviews, eh, como posteriores a la película, y había gente enojada porque decían que casi, casi era como pornografía del duelo, ¿no? Y me hizo cuestionarme mucho
qué tan poco acostumbrados y qué tan curados hoy estamos de lo que consumimos, ¿Del horror? Sí, que el ver el dolor o ver el duelo sí, representado de una manera como muy humana sí. nos incomoda, ¿Y ¿no? sabes qué? Puede ser, perdona que te interrumpa, ahorita No, diciendo adelante. esto se me prendió un foco que hasta me dio un poco de horror. Y creo que, ¿sabes? Se debe a que estamos viviendo una era en donde las guerras han sido transmitidas e imágenes miles de veces porque existen las redes sociales, ¿no? Cosa Ujú. que en otras guerras hay material, obviamente, pero se ha recuperado y se ve miles de años después, no tienen calidad, o sea, de que literal hemos visto las cosas en HD, en 4K, Horrible, eh, sí. y creo que eso desensibiliza muchísimo, porque ya es contenido como de todos los días. Es horrible la como Sí. la psique que se está logrando, porque, ¿cómo es posible que veas este dolor y no te y digas que es como demasiado sufrimiento? O sea, Sí, totalmente. O sea, ¿cómo podemos ver las imágenes de las mujeres cargando a sus hijos cadáveres en Gaza y y pasa luego y como cerrar que el celular y pedirme un café, ¿no? Así me pasa que es como, ¿y exacto. ahora cómo sigo con mi vida en esto? O lo contrario, ¿no? Que es como, Ujú, no quieres ver nada de eso y entonces todo lo que consumes son personas creadoras de contenido, influencers, en donde todo el contenido la mayoría es falso, es montado y pensamos que es la realidad. Y sí, tú al ver hoy un filme que hable justo de temas de duelo, que veas una madre agonizante de dolor por la muerte de su hijo, te parezca que es pornografía de duelo porque te incomoda lo que te está haciendo sentir y lo que te está correcto. haciendo ver, ¿no? Me parece, como que es un gran tema de conversación de que nos estamos acostumbrando a que todas estas caras que son humanas de sufrimiento, dolor, duelo, felicidad extrema, amor extremo, lo veamos como cringe, ¿no? O lo veamos como Ajá. no es demasiado cool para que esté curado en mi algoritmo o en mi vida del consumo y entonces no lo quiero consumir. Y y todo lo contrario, ¿no? O sea, el arte o las películas o lo que encontremos o lo que consumamos y sobre todo lo que leemos, debe de ir en eso, en no que vas a estar siempre en el desgarre Sí. emocional, pero tiene que ayudarte a darte más herramientas para vivir tu humanidad más plenamente. Es que es suprimir la experiencia humana, o sea, literal es Sí, como si editaras lo que es propio de la experiencia que le ha tocado a todas las personas que han pasado por este planeta a través de los siglos, ¿no? La experiencia humana que es nacer, crecer, sufrir, aprender, caerse, levantarse, que pasen cosas dentro de tu familia, que pasen cosas en el mundo, en tu ¿no? vida personal. Que afectan tu vida personal, tu vida laboral, o sea, como curar como si fuera un perfil de como si un board de Pinterest, ¿no? Como que la vida está siendo muy complicado porque ya nos desensibiliza muchísimo de estos temas o nos hace criticar cuando se ve la existencia humana en su máximo esplendor en un reflejado, en este caso, en un audiovisual, ¿no? En una película. Este libro creo que ambas lo pusimos, o sea, tú lo leíste antes y fue como, tengo muchas ganas de leer y agradezco mucho porque Mariana en estos últimos meses, 7 meses, 8 meses de mi vida ha sido como spoiler de que trigger warning, esto siento Sí, que te lo podría saltar. En este libro, sáltate esta parte porque y cuando te dije: "Ya voy a empezar Hamnet", tu reacción fue como: no sé si debes de leerlo sí, ahorita". yo como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Porque además es un superclásico, o sea, va a ser Sí, un sí, sí. superclásico, este, y merece mucho que lo leía, o sea, merece mucho la pena leerlo, pero dije: "Güey, y si, pero igual no es la misma circunstancia", pensé como que Sí, no es la es misma otro circunstancia. sí, Me hizo llorar mucho porque, o sea, es que no me puedo imaginar de que lo que una madre puede sentir en esa situación. Y de verdad, toco madera, o sea, no me puedo imaginar para nada eso. De hecho, vi la película y me deprimió el día. Bueno, mi esposo salió, o sea, Ramón no podía ni comerse un pan después. O sea, Ramón me dijo: "Es una gran película, sé que leíste el libro, me contaste todo", me dijo: "Hoy mi día está arruinado, o sea, necesito como transitar esta emoción porque
Ay, sí, no. ver esto y leer esto estando como sea, en cualquier estado, pero estando embarazada sí es todo un viaje, pero al contrario, fue un libro que de verdad gocé mucho. Gracias Sí, por tu siempre tu warning previo a todas las lecturas, pero lo gocé mucho y que qué ese bueno, miedo qué por paz. sentir no sea una limitante para leer cosas así. Entonces, Hamnet, Maggie O'Farrell, no se pierdan. Ahorita, aprovechando que está el Lord y el hype de eh, no solamente las adaptaciones literarias en el cine, sino también esta gran película, porque sí es un gran filme, es una gran novela. Entonces, ténganla en su casa, léanla, compártanla, guárdenlo. Si no lo han leído, ténganlo y eventualmente lo harán, no se van a arrepentir. Es correcto. Así que bueno, como ya es tradición, quiero preguntarte, ¿qué andas leyendo? Ya empecé, por si un día volvemos, de la señorona María Dueñas. Okey, estoy muy feliz. Gracias, Planeta, por el libro. Por aquí lo dejé, por aquí. Bueno, no me va a parar, pero sí, ya estoy en eso. Y fíjate que estoy haciendo algo que hace A mucho no ver, hacía y que les invito a hacerlo, y es los libros que tengas, como que sí hacer limpieza cada cierto tiempo de libros. Lo hice la última vez que me mudé, que fue hace casi año y medio, y siento que ahorita estoy en la temporada de le llaman el famoso nesting, que estás organizando muchas cosas de tu casa porque va a llegar una inquilina muy importante. sí, Entonces, decidí sí hacer mi limpieza de libros y sacar libros que me gustan, pero que quizá no vaya a leer próximamente o a releer, ujú, ujú. y regalárselos a mis amigas, a mis primas, como a gente que sé que lo van a disfrutar, o sea, específicamente de que saco un libro y digo: "Esta persona seguro no lo ha leído y se lo voy a dar", ¿no? Y darle rotación a esos libros, porque claro que nos encantan los sueños de tener estas casas llenas de libros, pero también los libros pueden rotar en tus círculos y me parece algo muy bello. Me encanta, qué ¿Tú qué estás bonito. leyendo? Fíjate que yo me compré un libro en la FIL, en el stand de Urano, que fue mi lugar de la FIL, que se llama El amor después de los 20. Entonces, literal, lo voy a empezar, lo tengo ya en el espacio en donde me siento a leer, ni siquiera lo he abierto, a mí me encanta sentarme con un café, romper el plástico, abrir y ponerme a leer, entonces como que tengo para los próximos días esa lectura, ahí, listita dentro de estas Qué que voy rico, leyendo uno y otro, ese está ahí para leer. Entonces, sí, ese es mi libro del momento, la verdad. Sí, 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 genial, sí. perfecto. Pues bueno, hay club de lectura en abril, Raíz que no Ujú. desaparece, de Almadelia Murillo. Para informes, inscribirse, cualquier duda que tengan acerca de la dinámica del club, etcétera, @cadena de libros guión bajo, cupo limitado, no se esperen hasta el final, porque nos pasó con el de marzo cuando hablamos de amor que, hola, oye, para inscribirme, ya no hay lugar, ya no hay lugar, ya no hay lugar. Entonces, para que no lo dejen para último, no tienen que llegar con el libro 100% leído, si no les importa que, pues, haya capaz un spoiler por ahí o por allá, pues, no están comprometidas a que tienen que llegar con el 100%, entonces pueden apartar su lugar con tiempo. Así es. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana en este su podcast preferido de libros, Cadena de Libros. Chao. Chao.